Bienvenido un sábado más a Ubicados y continuamos con la trilogía Propósito y Destino, que tiene como objetivo reflexionar acerca de la pregunta ¿hacia dónde se dirigen nuestras vidas? Yo creo que esto es algo que todo el mundo, o al menos las personas jóvenes, ¿no? Están pensando, se están cuestionando hacia dónde se dirige mi vida. Y hay varios factores que quizá pueden afectar o pueden determinar hacia dónde se dirige mi vida, ¿vale? Y nosotros estamos planteando varias preguntas, por eso es una trilogía. Estamos planteando varias preguntas y quiero mencionártelas rápidamente. Hace 2 semanas, los 2 conversatorios anteriores, en uno pues con varias personas, varios jóvenes de diferentes países, y la semana anterior pues con José Soto de Chile, estuvimos respondiendo siguiendo a quién. Y estuvimos hablando de quiénes son los influencers, las tendencias actuales, ¿verdad? Que están de alguna manera marcando a esta generación. Ok. También hoy, este día, vamos a ver persiguiendo qué, cuáles son las prioridades actuales. Y más adelante estaremos hablando de enfocados en qué. ¿Listo? Entonces, hoy tenemos a nuevos participantes. La mayoría son nuevos participantes, diferentes que los de las semanas anteriores. Y yo voy a ir nombrándolos uno a uno y ellos se van a ir presentando, nos van a decir sus nombres, de dónde son, qué edad tienen, a qué se dedican, ¿ok? Así que, Julie. Hola, mi nombre es Julie, tengo 28 años, soy de Perú, actualmente vivo en Arequipa, que queda al sur de Lima y es sierra. En la actualidad me encuentro estudiando psicología en una universidad nacional de aquí del Perú y bueno, eso. Pero Julie, me han dicho que Arequipa no es Perú, ¿no? Que Arequipa es aparte de Perú, ¿no? Ah, sí, se conoce como la República Independiente de Arequipa. Así es que incluso la cuarentena se ha levantado para todo el Perú, pero en Arequipa todavía sigue. Entonces es No, parte. es broma nomás. Eso es un chiste entre los peruanos. Gracias, Julie. Muy bien. Oriana y Benji, buenas. Hola, mi nombre es Oriana, como bien ha dicho David. Yo soy de Colombia, pero actualmente vivo en España. Tengo 25 años y soy enfermera. Yo soy Benjamín, como bien ha dicho el David. Vivo en España, siempre he estado en España y tengo 25 años y actualmente trabajo en una fábrica de leche fresca. Ya está. Muy bien. Bienvenido, Oriana y Benji. Muy bien. A ver, ¿quién más? David y Laura. Hola, yo soy David, tengo 30 años ya, hace poco que los cumplí. Bueno, yo soy misionero biocupacional, ¿vale? Estoy en Ecuador ahora, soy español, bueno, medio finlandés. Ahora estoy en Ecuador y biocupacional estamos trabajando como entrenadores. Yo soy Laura, tengo 28 años, soy colombiana, soy prima de Oriana. Y bueno, eso, estamos sirviendo aquí en Ecuador, soy entrenadora y misionera. Wow, muy bien. Mada. Iba a hablar sin el micrófono encendido. Yo soy Magdalena, tengo 28 años y vivo en España. Soy la hermana de Diana y nada, trabajo como... Sí, somos familia aquí todos. Trabajo como diseñadora gráfica en una empresa y está muy guay. Muy bien, bienvenida, Mada.
Yus, Hola con todos, soy Yosaine de Ecuador. Bueno, ya estuve la vez pasada, pero qué gusto poder estar nuevamente con todos ustedes aquí, pidiéndole que ya compartan este link y también puedan comentar y poner sus opiniones. Como les decía, soy de Ecuador, en este momento estoy emprendiendo. muy bien, muchas gracias. Bienvenida, Yus. Gracias por estar nuevamente con nosotros. Y vamos a entrar ya directamente al tema que hoy, pues, yo creo que es también muy interesante, muy importante, ¿verdad? Para tomar decisiones, ¿ok? Persiguiendo qué. ¿Cuáles creen ustedes, y esta pregunta es general para todos, cuáles creen ustedes que son los ideales, los valores, las metas, vamos a llamarle como cualquiera de estas cosas, pero yo creo que los ideales, ¿no? Que persiguen esta generación? Y cuando digo esto, antes de que puedan responder, me refiero a que yo no sé cuántos han escuchado la expresión o el término el sueño americano, ¿no? Personas que persiguen el sueño americano. ¿De qué se trata el sueño americano? Pues prácticamente lo que está hablando es de un ideal de prosperidad, de economía, de bienestar, y muchas personas por algunas décadas quizás han estado en busca de esto, ¿no? Y entonces, pues me gustaría preguntarle su opinión, si esto sigue vigente, si ahora hay otros ideales que se están persiguiendo. Ustedes como jóvenes de diferentes lugares, ¿cuáles creen que son estos ideales que están persiguiendo esta generación? Bueno, yo creo que la sociedad en general está persiguiendo un estado de bienestar, ¿no? De confort, de tener un estatus social bien visto, ¿no? Yo creo que sobre todo la gente en general está persiguiendo eso, ¿no? Sentirse bien con sí mismo y eso, tener comodidad, ¿no? Una vida cómoda en general, pienso. Y quizás también se busca mucho la libertad, el no depender de nada ni estar como aferrado, no es la palabra, como dependiendo de algo que les ate, sino más bien se busca, por ejemplo, fomentar ahora el tema de los trabajos online, trabaja desde donde quieras, viaja donde quieras y sigue teniendo ingresos, ¿sabes? Que va muy de la mano con tener esa estabilidad económica. Y claro, también va y entra mucho también lo que es esta sociedad, al menos o nosotros, a veces buscamos como ideales también ser reconocidos. Este medio, como decía la vez pasada, este sistema nos obliga a que hoy en día a cierta edad tengas tus recursos, tengas tus propias cosas, y si no las tienes o no tienes una profesión o no tienes un masterado, no eres nadie. Entonces buscamos eso. Buscamos obtener un mayor grado de aceptación ante los demás y ser reconocidos por tales cosas. Entonces, eso básicamente. También está el hecho de, ¿no? Como decía David al principio, del sueño americano, de que la gente, ¿no? Siente ese poder de yo puedo ser quien sea y puedo, ¿no? Lograr lo que sea para ¿no? tener una estabilidad en la vida y tener esa dependencia de, mira, estoy yo y yo puedo hacerlo, ¿no? Entonces también está un poco, ¿no? Los móviles que todos tenemos en las manos y la gente a la que seguimos, pues eso también influye, porque al fin y al cabo una persona va a querer ser como la gente a la que siguen las redes sociales o la gente con la que se rodea, y eso, no se busca esa independencia, pero a la vez seguir a alguien, pero sin que se note o que se note bastante. Yo creo que también un poco de lo que es la autorrealización, ¿no? Sea lo que sea que hagas, quieres cumplirlo efectivamente. Entonces, de alguna forma, eso es como que influye bastante en la mayoría de los jóvenes y señoritas, y bueno, también en los mayores, ¿no? Y ahora se ha visto bastante, por ejemplo, aquí en Perú, que todos quieren tener un negocio, nadie quiere depender de un jefe o algo, ¿no? Pues yo creo que esto también, o sea, es muy parecido a lo que han dicho todos ya,
pero creo que básicamente eso, como que todos queremos o creemos que todo lo que nos propongamos lo podemos hacer y cualquiera que sea, por muy alto que sea el sueño, por muy alta que sea la meta e inalcanzable, pues como que nos creemos que podemos llegar a eso, que somos capaces y que eso lo podemos realizar y que todo va enfocado a ello y como que eso es lo más importante que tengo, ¿sabes? Y creo que eso es como mucho de lo que la generación de hoy en día se está sí, enfocando, idealizando, de que eso, sí, como que mi vida está enfocada en algo y yo puedo alcanzar lo que me proponga. Sí, bueno, pues yo pienso también que esta generación tiene ideales muy relativos, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos puede ser el dinero, como el sueño americano, otros que sí contra la paz, otros a favor de la paz, otro el no importa cómo, quiero conseguir lo que sea, ¿sabes? Son como ideales así a gran escala de hoy en día. Y también otro, por ejemplo, es la aceptación en diferentes grupos. Porque, por ejemplo, aquí en España se ve mucho en la sociedad el yo pertenezco a tal grupo de la sociedad, el grupo del dinero, a lo mejor el grupo del deporte, el grupo de los coches. Entonces, como va mucho como así, el querer pertenecer a tal grupo y eso es como... Esos son los ideales que pienso yo más, así que hay por aquí. Ok, chicos, la verdad que son opiniones muy variadas, ¿no? Y algo que me llamaba la atención antes de pasar a la siguiente pregunta, lo que decía Laurita, de como esa independencia, ¿no? Tener esa independencia económica, esa libertad. Pero ustedes creen que cuando muchos de ustedes han hablado de estabilidad, ¿no? De que la gente busca tener una estabilidad económica, pero ¿creen que esta idea de estabilidad ha cambiado con el tiempo? Porque quizá la estabilidad que se buscaba antes era terminar los estudios, casarse, tener un trabajo, tener una casa y establecer una familia en un sitio fijo. Pero cada vez más vemos, ¿no? Eso, lo que decía Laura, ¿no? Trabaja desde tu casa, consigue recursos, pero mucho como moviéndose de un lado a otro, ¿no? Como viajando por el mundo, en plan así al estilo mochilero, pero con más dinero, ¿no? Algo así. ¿Ustedes creen que, Laurita, por ejemplo, que habías hecho mención de eso, ¿tú crees que esto ha cambiado, el concepto que se busca de estabilidad financiera? Y si alguien más quiere opinar acerca de esto, puede levantarme la manita. Sí, como muy de moda. Laurita, o sea... ¿Se me escucha? Sí, sí. Que sí creo que ha cambiado un poco porque está muy de moda el buscar ser tu propio jefe y tener esa independencia. Entonces ya no está tanto como antes, ¿no? Voy a tener mi casa, mi familia, sino más bien mirando por mí. Y si en algún momento de mi realización personal, pero que tampoco pasa nada. Ok. ¿Alguien más quiere opinar acerca de esto? Yo pienso que hoy en día también, ¿no? Antes he mencionado las redes sociales, pero el tema de ser influencer, hoy en día ya es, casi que se está reconociendo como un trabajo, como si fuera, ¿no? Diseñador o lo que sea, un trabajo ya legalizado y tal, el tema de ser influencer. Y dijiste eso de ser mochilero, pero con más dinero. Entonces, hay gente que viaja y hace publicidad a los hoteles y los hoteles les pagan por viajar. Y hay gente que, no, yo sigo a una chica por Instagram que ella va por todo el mundo, va a París, va a Italia, va un montón de lugares y ese es su trabajo porque es influencer, tiene un montón de seguidores y los hoteles, los restaurantes y tal les paga para que ella vaya allí y les haga publicidad. Y eso es una cosa que hoy en día se persigue mucho, ser influencer. Qué buen trabajo. Y hay una lucha ahí para que eso ya sea legal, ¿no? Y que no sea solo
algo de, ¿no? Algo virtual, sino que realmente sea reconocido como un trabajo y que es algo que la gente puede hacer. Y hay como una pelea en este tema de hasta que se legalice esto. Yo creo que se hará legal al final. O sea, el tema de ser un influencer llegarán a reconocerlo. Wow, se convertirá en una profesión. ¿Tú qué quieres ser de mayor? Yo influencer, no vean, ¿no? Esto ya la generación alfa, la generación de mi hija, que es la que viene, pues ya está, influencer. Influencer profesional. Tremendo, ¿no? ¿Cómo creen que afecta la sociedad? ¿Cómo afecta la sociedad sobre mis decisiones y el propósito que persigo? ¿Tiene realmente influencia la presión social, la opinión de los demás sobre el propósito a donde yo me dirijo o no? Pues sí, hermano David, la verdad sí tiene mucha influencia porque, como yo les decía antes, en la historia, antes las mujeres, ¿cuál era nuestro ideal? O sea, atender a nuestro esposo, casarnos, atender a nuestros hijos, criarlos, esperar a nuestro esposo con la comida servida, etc. Y yo hablando como que si ya tuviera, pero no tengo. O sea, ese era el rol de la mujer ante los ideales de ellos, ¿no? Entonces, esto con el paso del tiempo cambió. Hoy en día se ve mucho la igualdad, ¿no? La mujer necesita sentirse también realizada, tener sus propios recursos, sus ingresos. En la sociedad ha buscado también un nivel, un estatus alto donde ella ha demostrado que puede también trabajar y hacer ya no solamente el hombre el que provea en la casa, el que traiga los ingresos, sino que también nosotras somos parte de esto. Entonces ha influido mucho y bueno, ahí también obviamente en la actualidad están los demás temas que es los del feminismo, que ya eso ya enrola otro tema, pero ha influido mucho la sociedad en cada uno de los ideales que hemos tenido las personas. Sí, pues yo pienso que también la sociedad influye tanto para bien como para mal, dependiendo en el círculo que te rodee, en el sitio donde estés, te inclinará más para un lado que para otro, ¿no? Muy importante, pienso yo, que es el saber escoger círculos con los que rodearte para cuando tú apuntas hacia algo, ¿no? Porque muchas veces se puede distorsionar como la meta, como el lugar donde quieras llegar. Entonces pienso que la sociedad afecta mucho en pensamientos y eso puede llevar a no llegar a las decisiones que uno había tomado desde un principio, no llegar a ese final. Entonces, Benji, ahora tú que estás ahí, que estás ahora con el micro, ¿tú crees que también influye mucho un poco la formación que hemos recibido, si nos han enfocado en que tengamos las cosas claras desde casa? Porque es verdad que cuando uno no sabe muy bien para dónde tirar, pues toda la presión social viene sobre uno, ¿no? Pero ¿crees que influye el hecho de que uno haya tenido marcado unos principios y valores muy fuertes desde casa? Sí, a ver, también hay un problema. Pienso yo que últimamente hay un problema. Es que los valores se han visto deteriorados. ¿A qué me refiero con esto? Porque de una generación a otra que hemos pasado, quizás yo estoy en esa intersección de una generación que fue muy correcta, muy recta, además en temas de respeto, en temas de tienes que ser un hombre, tienes que alimentar a tu casa. Yo he pasado una transición que se ha visto un cambio muy grande y la generación que viene detrás ha sido como un vuelco total. Entonces, como antiguamente la generación, o sea, como que se enfocaba mucho en sí, proveer para la casa, eso hacía presión, pero digamos que había como una formación y también había como un respeto hacia las demás personas. Entonces, es como que ahora los ideales han caído mucho conforme a lo que nosotros teníamos
en un principio, ¿no? Pero claro, también claro está que no es lo mismo. O sea, el respeto ha caído también en el tema de trabajo. La gente hoy en día, muchos jóvenes, quieren vivir la vida solo, no quieren tener responsabilidades. Como vive la vida y ya está, son 2 días. Entonces, como que ahora es todo lo contrario, hace 2 generaciones y la sociedad afecta mucho, y también la casa afecta mucho a la hora de tomar estas decisiones. No sé si me estoy explicando bien. Sí. Pero Sí. sí afecta. Sí, estoy de acuerdo que los tiempos han cambiado drásticamente. Okay. Entonces, ya voy a entrar yo ahí a hacerles unas preguntas, pero ¿les parece correcto, en base a lo que habéis dicho, el orden de prioridades y valores de la sociedad actual? Pues yo la verdad que creo que esto es un poco relativo, y entiéndanme bien porque yo no estoy de acuerdo en que todo es relativo, no. Pero depende de la posición en la que te encuentres, puedes pensar que sí, que está bien, que es correcto, pero por ejemplo, yo creo que en general no está mal, o sea, aspirar a una buena posición social, una estabilidad económica, un bienestar general, el pertenecer a un grupo que te haga sentir identificado, donde te veas, te sientas reconocido, yo creo que eso está bien. Pero creo que hay que tener cuidado con el mantener un equilibrio, ¿no? Todo en exceso creo que es malo, y eso está comprobado. Entonces, yo creo que es bueno, pero quizás si pensamos en lo que hay en el corazón de Dios, que es que todo el mundo le conozca, podríamos decir que a lo mejor no iríamos en la misma dirección, ¿no? Si nos vamos por ese lado. Y con esto no quiero decir que estas dos cosas no puedan ir de la mano, sino que digo que si nos enfocamos más en algo, ahí es donde van a ir nuestros esfuerzos, nuestros recursos. Entonces yo creo que se trataría más bien de preguntarnos a dónde quiero ir y en qué me estoy enfocando, ¿no? No sé si me he explicado. Sí, muchas gracias, Laurita. Yo con respecto a esto, opino muy parecido a mi prima, no sé si será porque somos familia, pero es verdad que como que no siempre tiene por qué estar mal el orden de prioridad. Es que no creo que siempre que pueda, depende mucho de lo que ha dicho mi prima, del enfoque que tú tengas y de lo que tú quieras alcanzar, porque yo creo que la sociedad en general, en rasgos generales, como que busca el amor y el dinero, lo que hemos dicho, estabilidad y todo eso, tener una familia, tener un hogar, y es como que eso en verdad, si lo miran, no es que esté mal. Lo que pasa es que a lo mejor muchas veces te enfoca, o en lo que tú quieras en sí, te enfocas demasiado, que a lo mejor estás viviendo y te estás perdiendo de lo que es la vida, ¿sabes? Como que no estás aprovechando lo que es tu vida. Entonces, en mi humilde opinión, después de haber conocido a Dios y de llevar una vida con Dios, creo que más que del orden de prioridades depende del propósito que tú tengas en tu vida, porque dependiendo del propósito que tengas, así serán tus prioridades. Entonces, como saber elegir de una manera correcta el propósito que tengas, y ya cuando lo tengas, pues ya hacer las prioridades y lo que primero tienes que alcanzar y todo eso. Y si no lo tienes o aún no sabes qué es lo que tú quieres o qué es lo que esperas o qué es lo que sí, si no tienes el propósito, pues como buscarlo con mucho esfuerzo, con mucho ahínco de decir, necesito saber qué es lo que quiero hacer con mi vida para poder ordenar un poco las prioridades. Yo pienso que esta es mi forma de pensar. Muchas gracias, Ori, Laura. Bueno, yo creo que especialmente en edades entre finalizar el colegio y empezar una carrera, son esas preguntas que vosotros estáis diciendo, ¿qué voy a hacer con mi vida? ¿No? En ese sentido, pero lo que estáis mencionando acerca de Dios ahora me hace pensar otra cosa.
¿Tiene lugar la espiritualidad entre las prioridades actuales? Porque bueno, estáis hablando como jóvenes que creen en Dios, pero hablando en general de toda vuestra generación, ¿tiene lugar la espiritualidad en el marco de esta generación? Yo creo que sí, o sea, cuando uno vive, ¿no?, toda la vida cristiano, ya tiene como los pasos marcados, ¿no?, de sus prioridades y, bueno, pues sus prioridades espirituales me refiero, ¿no?, de orar, leer la Biblia y tener, ¿no?, su devocional cada día. Obviamente que tú cuando creces te puedes desviar y, ¿no?, hacer con tu vida no lo que tú quieras, sino vivir de manera en la que te das cuenta que necesitas a Dios realmente y necesitas como que, ¿no?, tomar tú la decisión de seguir a Dios a partir de cierto momento, no porque tú lo has conocido en la iglesia o porque llevas todo el momento, toda la vida en la iglesia, ¿no?, como es mi caso. Pero yo creo que uno cuando no tiene sus metas, obviamente que va primero confiando en Dios y poniendo, ¿no?, sus planes bajo la voluntad de Dios. Entonces, yo creo que sí, que ¿no?, para la gente cristiana lo normal sería, ¿no?, tener ¿no?, un momento de devocional, un momento de su vida personal con Dios y, ¿no?, para llevar a cabo sus prioridades y tal. Sé que Julie quiere hablar, pero quiero decir algo. Me refiero, no solo pensar en el marco cristiano, porque claro está que el marco cristiano se supone que se alinea con una línea, digamos, de espiritualidad, ¿no? Se consideran cristianos porque sí creen que la espiritualidad es importante. Ahora, hablando de esta generación en general, yo sé, pensando en vuestros compañeros de trabajo, vuestros amigos y todo eso. Mirándolo desde este otro punto de vista, yo veo a la gente muy alejada de Dios normalmente, ¿no? Y más hoy en día con toda supongo que lo habéis hablado hace un día en el conversatorio del otro día, de todas las ideologías, de todos los géneros, de todo lo que se está moviendo en el mundo con el tema de la igualdad del LGTB y bueno, yo no sé decirlo exactamente cómo son las letras estas, pero yo creo que sí, el mundo se está apartando mucho de Dios y lo están dejando mucho de lado. O sea, así en general, la gente que no es cristiana lo están, y es ¿no?, como un poquito una pena, porque Dios tiene mucho para dar. Entonces, si no están interesados, no lo van a recibir. Julie, ¿qué opinas? Muy bien, esta pregunta me pareció muy interesante porque el tema de espiritualidad se maneja de diversos puntos. Por ejemplo, dentro de psicología, lo que es de espiritualidad, hay una corriente que no recuerdo si fue el año pasado, el anteaño pasado, en clínica, cómo veían esta idea de espiritualidad mediante lo que es la energía, ¿no? El ser humano tiene diferentes energías y cuando se tensa, entonces es que algo de los hilos y hablaba, ¿no? Entonces se tiene que ajustar y esta persona tiene que volver, ¿no? Entonces es algo que yo he visto, que a través del tiempo la espiritualidad se ha manejado quizás como diferentes conceptos, ¿no? Años anteriores, por ejemplo, existía que la gente quería creer en algo, ¿no? Quería creer en algo. Y siempre buscaban eso, ¿no? Ahora, por ejemplo, quizás esto de espiritualidad lo ven de esta forma, bueno, dentro de la psicología lo están viendo de esta forma, en el esto de las energías. Podemos ver también, por ejemplo, en esto
de la relajación hay bastante lo que es encuéntrate a ti mismo, ¿no? Esa sensación de encontrarse a uno mismo. Y es como que si tú te encuentras a ti mismo, entonces basta que te encuentres a ti mismo, ya tienes como que ese deseo de poder realizar tus cosas y todo lo demás. Lo que le llamamos, ¿no? Algunos, ¿quién eres? ¿Por qué existes? ¿Y hacia dónde vas? ¿No? Entonces, maneja diferentes puntos y creo que la mayoría de los jóvenes también está viendo de esta forma. Muchas gracias, Julie, Magdalena. Realmente yo opino que sí de la espiritualidad sí encuentra lugar, pero pasa algo. Creo que encuentra lugar una espiritualidad donde yo no me comprometo. Si ahora quiero creer, lo hago. Si ahora quiero cambiar de parecer y de repente buscar espiritualidad en otra cosa, también lo hago. Entonces, por eso creo que hoy en día, esa es mi opinión personal, ¿no? Que esta generación hoy en día, en el fondo sí quieren, como tú dijiste, Julie, conectarse a algo más, encontrar algo más, incluso puede creer que hay algo más, aunque sea energía, llamémosle como sea, ¿no? En ese sentido, pero quieren hacerlo, pero sin tener ningún compromiso con esa espiritualidad. Yo opino yo que por ahí va un poquito, ¿no? De lo que tú estás diciendo y no es como una negación total de la espiritualidad, sino se reconoce que somos cuerpo, alma y espíritu incluso, pero no quiero realmente tener un compromiso con alguien supremo si eso me hace yo qué sé, cambiar mis ideales, por ejemplo, ¿no? Lo que estábamos diciendo en principio. Sí, es verdad lo que dice Diana, porque en realidad, al menos mi opinión es que yo sí veo en este tiempo que hay una búsqueda de espiritualidad. Además, me sorprende porque te meten espiritualidad hasta en el emprendimiento, ¿no? Marketing digital, emprendimiento, y ahí de pronto, en medio de ese curso, te encuentras una clase de yoga, ¿no? De relajación, de superar tus obstáculos, y dices, wow, dice, ¿cómo la gente puede buscar este tipo de cosas, ¿no? Y sí se busca espiritualidad, pero es verdad que, como decía Diana, es un tipo de espiritualidad de conectarte con algo más, pero que no demanda de ti un compromiso, ¿no? No demanda de ti una moralidad. O sea, yo hago mi ejercicio espiritual, pero no tengo que cambiar mi manera de pensar, en cierta manera. Y la conexión espiritual que busco es para mi beneficio, no es por entender que estoy sujeto a un ser supremo, ¿no? Y bueno, ya que estamos hablando de esto, ¿no? Y quisiera también la opinión de algunos de ustedes, por ejemplo, tú misma, Julie, ¿tú qué metas, sueños, expectativas tienes en la vida, ¿no? Vamos a pedir opiniones de algunos. Y dime si tú te pones a pensar en tus metas, sueños y expectativas, si tú crees que eso coincide con los que tienen la mayoría. Bueno, cuando me preguntas de cosas que quiero en la vida, bueno, supongo que hay algunas similitudes, ¿no? Con algunas otras personas, por ejemplo, el hecho de casarse, ¿no? Entonces, yo sí quisiera casarme. Si alguien me soporta, sí. ¿No? Entonces, eso puede ser algo quizás similar a la mayoría de otras personas, ¿no? Yo quiero hacer mi negocio, ¿no? Entonces, de alguna forma también eso es algo similar a la mayoría de las otras personas. Pero, por ejemplo, algo mío que también yo quiero es quizás ir a otros lugares, ¿no? Y utilizar mi profesión, ¿no? De alguna forma para poder ayudar a otras personas que quizás no tienen accesos económicos, ¿no? El mismo hecho también de utilizar mi profesión para que otras personas puedan verdaderamente conocer a qué están llamados, ¿no? La mayoría no conoce cuál es su propósito y eso quizás es algo que a la mayoría de gente la tiene deprimida, la tiene quizás angustiada. Hace poco hubo un señor que se tiró de aquí en Arequipa, hay un puente Chilina,
y quizás por todo esto de la presión, de que no tiene quizás dinero suficiente por esto de la cuarentena, que no pueden salir, o que si tienes que salir tienes que obedecer cierto tipo de protocolos para no poder quizás poner en riesgo la vida de otras personas. Entonces hay personas que se saturan tanto con sus problemas y bueno, ocurre así, ¿no? O sea, que terminan quizás quitándose la vida, ¿no? Entonces, de alguna forma, creo que estamos para eso, ¿no? Estamos para dar esa luz a aquellas personas que quizás no lo han encontrado. Muy bien, qué bueno. Yo también, como ser humano, creo que todos tenemos metas y sueños en la vida, ¿no? Y como decía Yuri, pues sí, algunas coincidirán con el tema del trabajo o de querer ayudar a alguna gente. Yo creo que depende también de un enfoque que tú le des a la vida, ¿no? Yo, por ejemplo, si mi enfoque está en Dios, mis sueños, mis expectativas van a estar enfocadas en mi misterio, en mi llamado, ¿no? Hacia Dios. Pero claro, no todo. Ahora. Vale, es que mi internet va muy mal. Y claro, yo tengo sueños como todo el mundo. Tener 15 hijos, poder volar, todas esas cosas que todos queremos, ¿no? No, sí, y si van relacionados a lo que tú decías, si mucha gente coincide con lo que con mis sueños y mis expectativas, depende. Yo creo que habrá gente que sí y habrá gente que no, ¿no? Que gente, por ejemplo, mi enfoque ahora mismo está en Dios, en servir a Dios, entonces mi mente está centrada en eso. Entonces yo creo que hay gente pues que está enfocada ahora mismo en su trabajo, en su negocio o en su familia, en su bienestar, pues las metas, los sueños van a ser un poquito diferentes, sobre todo en este tiempo, ¿no? En esta transición de tiempo. Eso es lo que pienso. Muy bien. Y quisiera también, pues, preguntarnos, parece que estamos teniendo un poquito de problemas con el internet, pero bueno, vamos a intentar solucionarlo. Vamos a pasar ya como a unas preguntas un poco más personales y más espirituales. Y quiero preguntarle a Oriana y Benji, ¿tiene Dios un propósito y destino? Porque estamos hablando de espiritualidad, estamos hablando, pues, muchos, ¿no? Que son creyentes en Dios, otros no, otros buscan, me refiero cuando digo Dios, en el Dios de la Biblia, ¿no? En el cristianismo. Hay otras personas que buscan otro tipo de espiritualidad. Pero bueno, si hablamos del Dios de la Biblia, ¿no? De aquellos que creen en un Dios creador, soberano, ¿tiene Dios un propósito y destino específico para mí? Y me gustaría que pudierais definir, Oriana y Benji, ¿qué significa para vosotros encontrar el propósito de Dios en su vida? Bueno, pues esta pregunta sí es más... yo lo veo mucho porque muchas veces quizás podremos pensar que como el propósito de Dios para mi vida es ser arquitecto o ser barrendero o ser... Pero yo creo que va mucho más allá y es en el hecho de porque Dios nos ha dado dones, ¿no? Entonces, tanto como para mi mujer como para mí, el propósito de vida, ese don, descubre cuál es, o sea, en nuestro caso, descubre cuál es ese don y luego poder usarlo para que otras personas puedan conocer a Dios con ese don que Él nos ha dado, ¿no? Entonces, es un poco. Y yo también creo como que, a ver, como que muchas veces pensamos que a lo mejor Dios puede tener un único propósito con la vida de uno, y a lo mejor sí, o sea, que a lo mejor en totalidad eso, pero yo pienso que la manera que podemos tener de saber que estamos cumpliendo el propósito de Dios
es como buscar qué es lo que Dios quiere que yo haga en esta etapa de mi vida, o qué es lo que Dios quiere que yo haga en mi trabajo, o qué es lo que Dios quiere que yo consiga con mi matrimonio ahora mismo, o con mi grupo de amigos, o que no es como, o sea, que es un propósito, pero que como que a la vez se subdivide en muchos propósitos. Sí, una vida. No sé si me entendéis, pero que eso, como que en cada momento estar pensando y actuar y vivir como para agradar a Dios y para conseguir que puedas conseguir, o sea, sí, que consigas lo que Dios quiere que tú hagas en ese momento, en el momento en que te encuentres de tu vida. No sé, eso es lo que pensaba. Ok. Laurita, ¿tú qué opinas acerca de esto? ¿Se me escucha bien? Sí, está, les digo, está un poco congelada la imagen, pero sí se escucha bien, ¿vale? Así que, Laurita. Vale, es que sí, nuestra imagen los tenemos congelados a la mayoría, entonces no sé si me están escuchando o no. Sí, vale. Se escucha. A ver, para mí, yo sí diría que eso, que sí, Dios tiene un propósito para cada uno. De hecho, como tú has dicho, ¿no? En Romanos 12, bueno, creo que ha sido Benji, ¿no? El que lo ha dicho. Dios ha puesto dones específicos en cada uno y dice también ahí en ese versículo, según lo que Dios ha querido. Eso a mí me habla que Dios tiene un plan para mí, o sea, tiene unas expectativas para mi vida. Y yo creo que va a ir un poco enfocado también, como ha dicho Oriana, según cómo nosotros vayamos caminando y si nuestro enfoque está en Dios o no. Entonces, creo que sí hay algo muy específico de Dios para cada uno de nosotros, pero si quizás hablamos en rasgos más generales, como creyentes, todos tenemos la gran comisión. Eso no significa que todos tengamos que ser misioneros, pero sí que en el entorno en el que estemos podamos invertir nuestra vida en esta tarea, ¿no? Entonces, eso, Dios nos ha hecho diferentes y es con un propósito. Muy bien. Bueno, y ya que estamos hablando de esto, del propósito de Dios, yo creo que esta es una pregunta que todos nos habremos hecho, incluso los que están en Facebook Live. ¿Cómo se descubre el propósito de Dios? Y quiero preguntar, pero de una manera práctica, ¿vale? ¿Cómo se descubre el propósito de Dios? Y también saber un poco si esto de descubrir el plan de Dios, el propósito de Dios, es algo que de pronto un día instantáneamente lo conocemos o es un proceso de años. Por ejemplo, tú, David, que has salido desde tu lugar, que estás ahí en Ecuador, aquí en Ecuador, porque yo también estoy en Ecuador. Pero, ¿cómo se descubre el propósito de Dios? ¿Tú podrías decir algo práctico? Sí, yo creo, ¿sabes qué? Creo que la zarza que habló a Moisés ha hecho mucho daño al pueblo cristiano, porque estamos todos esperando a que una zarza nos hable y nos diga, haz esto, haz lo otro. No, y eso no va a funcionar así, ¿sabes? Dios en su palabra ya nos ha dejado un montón de cosas que nosotros tenemos que hacer. Y no espere una cosa sobrenatural. Es verdad que muchas veces Dios se manifiesta de forma sobrenatural y te da algo claro a ti para que hagas en un momento, ¿no? Pero no esperes que sea algo, no estés esperando a una cosa, no sé, que te caiga un rayo y que te caiga en la cabeza y te ponga una cicatriz misionero. No sé, que no esperes algo súper boom, ¿no? Sino en la Biblia sale un montón de cosas que tú como hijo de Dios tienes que hacer. Y mira, yo te cuento por mi parte, ¿no? A mí, pues, Dios me llama a las misiones, yo tenía muy claro, y la gente puede decir, pues ya está, David ya tiene su propósito marcado, ya está, ya es misionero y arreglado, ¿no? Yo es que todavía, como no sé cuál es mi propósito, no, porque yo ahora estando aquí en el campo de misionero, se me abre como otro nuevo abanico donde me vienen muchas dudas, donde no sé qué hacer, donde Dios me está hablando de hacer nuevas cosas. Ahora yo no sé en qué tiempo tengo que hacerlo, ¿sabes? Entonces, Dios yo creo que va marcándote de una forma, depende de las circunstancias, cómo se muevan, ¿sabes? Dios es muy práctico, no es un Dios que está diciendo
que está jugando con nosotros. No sé si me hago entender. Sí, sí. Ok, y por ejemplo, ¿y tú, Yus, qué piensas de esto? Bueno, en realidad quiero hablar un poquito de todo lo que hemos estado hablando para llegar a este punto. En realidad, yo creo que Dios es un Dios de propósitos. Él dice de su palabra que mi embrión vieron sus ojos. Él todo lo tiene planificado, todo lo tiene ya calculado. Él es un Dios que tiene ya definitivamente todo establecido. Y es un proceso, cada uno de nosotros tenemos un proceso con Dios. Independientemente de la edad que nos toque, a veces algunos necesitamos chocarnos en realidad para poder llegar a Él y después conocer el propósito que Él tiene para nosotros. Pero una de las cosas que yo entendí es que en realidad Él desea que estemos con Él. No, Dios no nos necesita a nosotros, en realidad Él nos desea a cada uno de nosotros. Y eso implica dentro de 3 decisiones muy importantes que tenemos todos como personas. Una de ellas es aceptar a Cristo, que es cuando entendemos realmente. La siguiente decisión más importante es con quién me voy a casar y qué profesión voy a seguir. En realidad esas son las 3 decisiones más importantes de la vida y en cada una de ellas debemos buscar glorificar a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Como lo dijo también David, ¿cómo se llama el chico anterior? Bueno, él lo dijo David. mediante su palabra, exacto, leyendo su palabra. Él ya dejó establecida lo que es, hoy en día, bueno, no existe mucho esto de los profetas, ya no hay un profeta Elías que venga y nos diga, no, pero él nos dejó su palabra donde ya está todo establecido. Tenemos un proverbio donde nos habla cosas sabias de lo que debemos hacer, de lo que debemos decir. Si queremos adorarlo, vamos a un salmos. Si necesitamos, todo lo que necesitamos en realidad está dentro de este bestseller que es la Biblia, en realidad. Hay historias interesantes y en realidad que nos ayudan mucho a cada uno de nosotros a saber qué paso podemos dar y qué decisiones podemos tomar en nuestra vida. Entonces, Él siempre va a querer lo mejor para nosotros. Antes estaban justamente los chicos hablando y diciendo, bueno, es que no está mal tener recursos o buscar ser mejor. Obviamente no está mal. Somos hijos de un rey. Obviamente Dios va a querer siempre lo mejor para nosotros. Pero también debemos también consultarle mucho mediante la oración, qué es lo que Él espera de nosotros. Como jóvenes a veces hay veces que nos quedamos tal vez en un punto donde necesitamos una respuesta de Dios. Hay muchos que tal vez, por ejemplo, ahora poco a mí me pasaba, que a veces estamos así como que pensando, bueno, ¿quién será la persona que Dios tiene preparada para mi vida? Como hablaba mi amiga ahorita de que sí, yo sí quiero casarme y todo, pero hay veces que le preguntamos a Dios, bueno, no, Dios, ¿dónde estará? ¿Qué será? Pero me acuerdo ahora un poco que estuve en una prédica que me ayudó mucho, donde decía, ya no le preguntes a Dios por esa persona, mejor pregúntale a Dios, ¿qué quieres que haga en este tiempo, Señor, en que yo estoy soltera, en que no me quieres tal vez con alguna responsabilidad mayor? ¿Qué necesitas que yo haga para tu gloria? Y así vamos descubriendo poco a poco los propósitos. Dios nos habla por medio de las circunstancias, por medio de las personas, pero mayormente por medio de su palabra. Y es así como en realidad llegamos a comprender lo que Él quiere para cada una de nuestras vidas y definitivamente que es glorificar su nombre y que estemos con Él. Muchas gracias, Jus. Eso, lo que estáis diciendo me nace otra pregunta, ¿no? Al escucharles. Entonces, ¿hay un solo camino hacia el plan de Dios o puedo escoger diferentes alternativas? A ver, Mada. Sí, yo pienso, escuchando esta pregunta a mí me viene a la mente una imagen que un día tuve de cuando alguien tiene que llegar a un lugar, ¿no? Por ejemplo, aquí en España, yo estoy en la otra punta de España y para llegar al norte puedo coger un tren. Hay un tren que va directo y luego hay otros trenes que van con enlaces y tal. La meta es llegar, pero puedes tardar un poco más, un día entero, puedes tardar 5 horas. Y no, pienso que realmente solo hay un camino, pero Dios te puede permitir que te vayas desviando
para que tú, ¿no? Antes estaba hablando, para que tú llegues a crecer, llegues a conocer más a Dios, llegues a adquirir un testimonio para que luego la gente, ¿no? Dando tu testimonio, la gente conozca a Dios y tal, pero que yo pienso que realmente solo hay un camino, pero eso, lo que he dicho antes, que Dios puede permitir que dentro del plan de Dios te vayas, ¿no? Desviando y ¿no? Siempre aprendiendo algo que tú puedas luego dar, ¿no? A conocer a la gente y eso. Muchas gracias, Madelina. Julie, ¿qué opinas tú? Bien, yo quería hacer la referencia de Jonás. Para los que conocen y para los que no conocen, vamos a hacer un recuento. Jonás, ¿no? ¿Cuál era el propósito de Dios para Jonás? Jonás era alguien que se encargaba, ¿no? De llevar, por así decirlo, lo que Dios le decía, ¿no? Entonces, el propósito de Dios para Jonás, de algún modo todos lo conocen como que el pez se lo comió, ¿no? Entonces, el propósito para Jonás fue que quizás un pez se lo coma. No, el propósito para Jonás era que él lleve lo que él le decía. Pero ¿qué hizo Jonás? A través de sus decisiones, obviamente tuvo que pasar todo esto hasta que la plantita esa se marchitó. O sea, tampoco era el propósito que Dios tenía para Jonás que esa plantita se muera o cosas así, ¿no? Entonces, quizás Dios tiene un propósito. Y no quizás, es que Dios tiene un propósito para todos nosotros. Uno de ellos es que le conozcamos, que disfrutemos de Él, ¿no? Porque Él nos ha creado para que nosotros disfrutemos de su compañía, ¿no? Ese es lo primero, nos ha creado para eso. Y dos, básicamente por el pecado casi todos nos desviamos en algún momento y fue Él quien nos atrajo, ¿no? Fue Él quien mandó a su Hijo Jesucristo para que muera en la cruz y por medio de Él reconciliarnos nuevamente y que volvamos a disfrutar de Él, ¿no? Pero a través de la historia ya vemos de que muchos quizás no lo quieren, ¿no? Y a través de sus decisiones huyen de ello, ¿no? Y quizás nosotros como cristianos en algún momento también es como que, no, y como que quiero así mi relajo y todo lo demás y huyo de ello. Pero no, el propósito de Dios para todos es que le conozcamos. Y parte de ello, cuando ya somos cristianos, entendemos que ese es el propósito de Dios y qué es lo que hacemos. Nos movilizamos para que otras personas también puedan conocerle y puedan disfrutar de ello, ¿no? Entonces, acotando un poquito también a la anterior pregunta de cómo descubro entonces el propósito de Dios, entonces muchos piensan, bien, ya conozco a Dios y ahí me quedo, ya lo conozco y ese era su propósito y ahí ya se acabó, entonces ya lo cumplí y ahora puedo hacer otras cosas, pero no necesariamente, ¿no? O otros dicen, estoy orando o estoy leyendo mi Biblia o piensan que descubrir el propósito de Dios es meterse ahí en un salón de 4 paredes y decir, bueno, estoy esperando que Dios me diga, como decía alguien ahí, ¿no? Que Dios me revele su propósito, ¿no? Y cuando no es así, o sea, ya está dado, ¿no? Entonces la mayoría creo que de los cristianos que ya lo conocen, simplemente ahora es obediencia, ¿no? Es obediencia, obedecer a ese propósito para lo cual hemos sido creados. Entonces, ¿creen que Dios usa las circunstancias? Julie, Mother. Sí, vemos que aún a través de las decisiones que tomó Jonás, por ejemplo, la referencia que yo lo decía, de alguna forma lo encaminó a que cumpla ese propósito. Quizás eso no fue el propósito de Dios, que quizás haya pasado todo ello, eso se lo buscó Jonás por su desobediencia, pero Dios lo usó para bien, de alguna forma para hacerlo reflexionar y decirle, este es tu propósito, yo quiero que hagas esto, y lo encaminó, lo guió, prácticamente le dio ese empujoncito que a él le faltaba, ¿no? Y que no quería hacer. Sí, yo también pienso que eso que independientemente o indiferentemente de las circunstancias, Dios puede girar la situación para que llegues al propósito.
Y esto en caso ¿no? de querer tú también como persona llegar al propósito de Dios, porque al fin y al cabo cada uno toma su decisión. Entonces, si tú como persona quieres no realmente llegar a ese plan de Dios, aunque hayan, ¿no? circunstancias que te desvíen, tanto por tu parte, ¿no? Si tú quieres y Dios realmente está claro que quiere llevarte a un propósito, vas a llegar, ¿no? Porque Dios cumple su palabra. Entonces, yo creo que sí, que Dios hace que cumplamos su propósito y Él nos quiere independientemente de nuestras luchas o nuestros fallos, o aunque hayamos tomado el camino más largo o el más corto. Miren, en Facebook tenemos una pregunta, a ver qué contestaríais vosotros a eso. Si una persona falla a lo largo de su vida, me refiero al camino, vamos a decir, ¿esa persona puede llegar a cumplir el propósito de Dios o el plan de Dios? ¿O habrá cosas que ya son irremediables? David. Vale. Digo, no sé quién va a contestar. Vale. Jus, ¿qué opinan? Dejemos a Jus, entonces. Venga, Jus. O sea, depende del propósito, ¿no? Bueno, en realidad yo siento, he escuchado muchas veces esta pregunta en realidad y bueno, eso de que decía, hay personas que dicen que Dios siempre tiene un plan B también, o sea, yo siempre pienso y siento que Él siempre tiene un plan A para nosotros, siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. Si nosotros nos desviamos, como antes decía Julie, con la historia de Jonás en este caso. Igual, tarde o temprano igual, sea o sea, se lo tragó un pez, le pasó de todo, o sea, igual llegó a cumplir el propósito de Dios. Nosotros a veces, por ejemplo, nosotros decimos con la juventud de ahora, y para tu vida, ya tú no tienes derecho. Eso en realidad yo no pienso o considero que eso no sea así. Claro que va a ser mucho más difícil, mucho más complicado ahora las cosas. Vas a tener muchas cosas más que llevar encima, pero yo creo que sí puedes cumplir el propósito que Dios tuvo. Yo siento que eso quiere dar para ti, siempre te lo va a dar, nadie te lo puede arrebatar, nadie te lo puede quitar, pero eso sí ya depende de nosotros, de las decisiones que nosotros tenemos. Si nosotros levantarse y seguir el propósito de Dios, pues lo tenemos que hacer, pero de que podemos llegar a cumplir ese propósito de Dios. Eso. David, ¿qué opinas tú? Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jus. Creo que Benji después quiere decir algo, ¿no? David y Laura, si estáis ahí o... ¿Se me escucha? ¿Se me escucha, no? O se colgó. Bueno, una respuesta que hay aquí en... ya. Vale, bueno. Sí, estoy de acuerdo con lo que ha dicho Jus. Y todos conocemos la gracia de Dios, ¿no? La gracia de Dios que siempre nos alcanza. Que hay aquí en Facebook dice, hay un solo tren directo, pero hay paradas a lo largo del camino. Así que hay un solo plan de Dios para nuestras vidas, pero no necesariamente podemos escoger ir de manera recta, ¿no? Sino que al final es Dios el que nos ayuda a cumplir ese plan, ¿no? En ese sentido. No sé si el internet de David ya se arregló, si no, voy a hacer otra pregunta. Como a modo de... Aquí nosotros no les escuchamos. Ay. Yo sí lo escuchaba, David, yo sí lo estaba escuchando. Sí, la que me está ignorando eres tú, Entonces, David, Diana. contesta y haznos una seña, porque nosotros no te escuchamos. Vale, empiezo. Que yo creo que la gracia de Dios siempre llega a nuestras vidas sin merecerlo, ¿no?
lo hemos comprobado todo. ¿Qué opinas tú acerca de eso? Vale, bueno. Bueno, como iba diciendo, que sí, que yo creo que lo único es que nosotros nos sentiremos un poco frustrados si no obedecemos lo que Dios, o no hacemos lo que Dios tiene para nuestras vidas, ¿no? Pero Dios siempre va a estar ahí para extenderte la mano. Claro que te vas a perder cosas. Lo que no sabemos, si vosotros escucháis, no sabemos si en Facebook se escuchó. Me voy. Sí, sí se está escuchando. Yo les voy a dar la señal. Sigan nomás hablando, David. Yo les doy la señal. Bueno, ya está. Ya es que no quiero decir nada más. Ya está. Siguiente pregunta. Le cortaron la inspiración. Oh. Vamos a ver, porque... ¿Escuchas, Diana? Benji, a ti sí te escucho. A Bueno, David no sé por qué no les... Yo solo quería hacer una cosa gráfica con un papel que me enseñó una vez un pastor, no, Antonio, el de Huetor, era con un papel que hablando de este tema, ¿no? Porque, por ejemplo, nosotros somos este papel, ¿no? No es una hoja en blanco, no hay nada escrito y demás, pero después también cuando a lo mejor hay pruebas y caemos y demás, pues el papel se arruga. Luego, ¿qué pasa? Dios puede restaurar, ¿no? Dios puede restaurar nuestras vidas, pero siempre, como decía antes otra persona, no sé el nombre, que luego hay carga y demás, y el papel está arrugado, ¿no? El papel ha pasado ya por cosas, pero el papel sigue pudiendo ser escrito. Y el papel sigue teniendo su función de papel, que para lo que nosotros usamos, información y demás, nosotros somos ese papel. Entonces es un poco esa semejanza, ¿no? Somos un papel y podemos fallar y podemos tener arrugas en nuestras vidas, que eso Dios perdona, pero también, claro está que Dios sana, pero son cosas que marcan la vida también. Muy buena ilustración, Benji. Aquí tenemos otra pregunta. Dice Gabriel de Colombia, dice, hey, bendiciones. ¿Se descuida la relación con Jesús si solo me enfoco en el propósito? Sí. Sí, podría pasar. Podría pasar. Julie, ¿qué opinas? Bien, yo creo que si solo nos enfocamos en el propósito, ocurre lo mismo, ¿no? Con algunas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Puedo enfocarme ya. Digamos, yo este año, por ejemplo, descubrí que con mi profesión puedo hacer mucho, puedo hacer bastante, pero si solo me enfoco en mi profesión, siendo cristianos, estoy hablando a cristianos, ¿listo? Si yo solo me enfoco en desarrollar mi profesión y mi profesión al máximo, dentro de lo que llamamos nosotros podría convertirse en un ídolo para mí, ¿no? En algo que ocupa más tiempo y todo lo demás, y de alguna forma es como que me centro solo en ello y es como que dejo de lado quizás mi relación con Dios, ¿no? Por ejemplo, el mismo hecho de orar, el mismo hecho de tener comunión con Él. Si ya, creo que lo he dicho anteriormente, nuestro propósito es que disfrutemos de Él, es que le conozcamos a Él, es que estemos con Él, ¿no? Entonces, si yo me enfoco en otras cosas por encima de Él, entonces no estaría enfocada, por así decirlo, ¿no? Ahora, si yo por A o B, en cambio, me mantengo en comunión con Él, hago quizás, haga lo que haga, porque básicamente es hacer lo que hagas y como decía alguien, ¿no?
darle la gloria a Él. Entonces, el mismo hecho de que yo me enfoque en hacer, digamos, de mi profesión y darle la gloria a Él, también dentro de mi profesión yo lo que hago es que otros también puedan conocerle, ¿no? Pero no descuidando esa parte, la relación, la comunión que debemos de tener con Él, el disfrute que debemos de tener con Él. Muchas gracias, Julie. Gracias por contestarle a Gabriel y antes a Georgiana, los que han contestado. Ahora sí, pasando a conclusión final. Descubrir el plan de Dios es sinónimo a plenitud. Ahora, también un poquito hacer una comparación entre mi plan versus el plan de Dios, ¿no? Pensando también en ese sentido, pero realmente tiene que ver con plenitud, descubrir el plan de Dios, y si nuestro plan comparado al plan de Dios es diferente, o hay similitudes, o qué encontramos, ¿no? Si pensamos en este sentido. ¿Me escuchan? Mother. Sí. Diana, O Benji, necesito saber venga, si me Benji. escuchas. Luego, Magdalena. Es que aquí, como va lento. Es que Diana no me está escuchando. Da igual, pero habla, le avisamos. Benji. Benji. Pero, ¿qué? ¿Cuál era el punto? Sí, ya no me escucha nada. Sí, Benji. Laura va a hablar, pero no sé. Ah. O Laura, ya. A ver, yo sí creo que esto tiene que ver con plenitud. En mi caso, yo como creyente, si estoy siguiendo mi propósito enfocado en la visión de Dios, yo lo puedo interpretar como plenitud completa para mi vida. De hecho, si yo defino propósito, lo definiría como algo que le da un profundo sentido a vida. Y en todo lo que habéis dicho estoy de acuerdo, y pienso también que trabajar en ese propósito requiere esfuerzo, requiere sacrificio, y que Dios también va usando las circunstancias para encaminarnos y enfocarnos en ese propósito específico que tiene para cada una de nuestras vidas. Entonces sí lo definiría como plenitud. Hola, ¿se me escucha, no? Pues yo pienso en parte sí y en parte no. O sea, el propósito de Dios para la vida, para nuestras vidas, es que en parte creo que sí es plenitud completa, pero también pienso que hay muchísimas más cosas alrededor nuestra, como para enfocar. A ver si me explico. El conocer la voluntad de Dios para nuestras vidas es muy agradable, nos llena muchísimo y es muy bonito, ¿no? Para una persona que quiere agradar a Dios. Pero también como que hay más cosas alrededor. No sé si me estoy explicando, como decía antes mi mujer, que no solamente es una cosa, sino son muchas etapas, y es como un saber disfrutar del día a día, de la relación personal con el Señor y de la relación con los demás. Y yo creo que todo eso comprende la plenitud, pienso yo. Ok, Benji. Les pido disculpas porque es que hay aquí como unas interferencias en el Zoom. Hay algunos que les escuchamos y otros no, pero veo que en Facebook sí que está saliendo todo. Así que a modo de, como un poco la pregunta que hacía, la conclusión que hacía Diana, ¿no? De realmente el plan de Dios versus mi plan, ¿no? Y yo creo que un poco tomando lo que dice Benji, es que
a veces yo no sé si tenemos una idea muy mística de lo que es el plan de Dios, ¿no? A veces al pensar en el plan de Dios, pues pensamos que es todo lo espiritual y que no tiene nada que ver con lo natural, ¿no? Quizás podemos pensar que el plan de Dios tiene que ver, no sé, con predicar, con evangelizar, con irte a otro lugar, a hablarle a otras personas, con hacer obra social. Y todo eso yo creo que puede estar dentro del plan de Dios. Evidentemente yo creo que tenemos que considerar también todas las cosas que se han dicho, ¿no? A lo largo de este conversatorio. Mis dones, mi llamado, mis habilidades, mi personalidad. Todas esas cosas Dios las va a tomar, ¿no? Pero creo que dentro del plan de Dios puede estar o está incluso formar una familia, encargarte de tus hijos, ser un buen testimonio en tu trabajo, ¿verdad? Y a veces nosotros yo creo que un problema, ¿no? que hemos tenido es hacer una separación radical de lo secular y lo santo, ¿no? Y hemos dicho, lo santo, lo que significa servir a Dios es dentro de la iglesia, dentro del templo, o en lo que es ámbito de un servicio espiritual, pero todo lo que queda fuera de ahí es lo secular, ¿no? Y yo creo que esto nos ha traído un poquito de conflicto, ¿no? Especialmente a los jóvenes, ¿no? De decir, bueno, pues si yo no me puedo dedicar a servir a Dios a tiempo completo, ¿no? Que ahí decimos tiempo completo cuando estamos separando eso secular de lo que es santo. Entonces, pues yo no puedo entrar en el plan de Dios. Y ahí vienen trabas como son la economía, como son tener que tomar algunas decisiones radicales, ¿no? Y yo creo que el plan de Dios, el propósito de Dios abarca todo, ¿no? Que incluso en cómo manejo mi casa, qué decisiones tomo con mi esposa, con el esposo o con los hijos, también tiene que ver con el plan de Dios, ¿no? Y evidentemente podremos tomar decisiones buenas o decisiones no tan acertadas, ¿verdad? Y consecuencias probablemente haya, ¿no? Pero yo lo que quisiera como terminar diciendo, ¿no? Es que creemos que Dios es un Dios de oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades y sí, después de yo terminar le voy a dar paso a Laura. Dios es un Dios de oportunidades y es verdad que no somos nosotros los que determinamos cuántas oportunidades queremos que Dios nos dé, ¿no? O cuántas podemos tener. Yo veo que son estas dos cosas. Mira, tampoco es andar en la vida frustrado diciendo, bueno, si yo fallé, si cogí el tren equivocado una vez, entonces ya para mí no hay esperanza. No es ni andar de esa manera, pero tampoco andar como pensando, bueno, puedo vivir la vida de cualquier manera sin consecuencias, ¿no? Yo creo que es un equilibrio entre estas dos. No sé si, Laurita, tú quieres decir algo más para concluir. Sí, quería añadir a lo que tú has dicho, que en mi caso personal yo pienso que el aceptar el plan de Dios no es renunciar, olvidarme o enterrar todos mis sueños para seguir los de Dios, ¿no? Sino que se trata más bien de ver cómo puedo enfocar mis sueños en el plan de Dios y en el transcurso del camino me voy a ir dando cuenta o iré teniendo más claridad de qué es lo que realmente quiero mantener y de qué puedo prescindir para seguir adelante en ese plan y en ese propósito. Ok, listo, pues. Gracias, Laurita, también No sé si alguien más quiere decir por tu algo más. aportación. Y nada, bueno, yo creo que estas son cosas que pasan normalmente de los problemas técnicos. Pero bueno, miren, primero darle las gracias a todos los participantes, a Oriana, Benji, David y Laura, aunque le hemos interrumpido 5 o 6 veces, pero bueno, no pasa nada. Eso también forma parte de la vida. Mada, Julie, Jus, que también me parece que se ha desconectado por ahí, pero bueno. Nada, muchas gracias a todos por poder participar y gracias también a los que han estado conectados. Esperamos, ¿no? que haya podido ser útil este conversatorio y le animamos a poder seguir conectándose cada sábado a esta hora, a las 3 de la tarde, horario de Ecuador.
vamos a estar tocando diferentes temas. La próxima semana lo que tendremos son unos invitados de España hablando de temas muy interesantes que tienen que ver con esto, ¿no? Con el propósito de Dios, y vamos a seguir hablando acerca de este tema. Para los que de repente han escuchado, en Europa se ha escuchado más, ¿no? Pero van a estar con nosotros los directores de lo que era la escuela La Industria, que era también una escuela de discipulado que se enfocaba mucho en artes, que duraba unos 6, 9 meses más o menos. Entonces les vamos a tener a Mariberta y a Darren compartiendo con nosotros acerca de obstáculos que encontramos a la hora de encontrar propósito o de entrar en el plan de Dios, vamos a decirlo de esta manera. Entonces, nada, pues les animamos a que se puedan conectar en la próxima semana. Ellos van a estar, como han tenido tanta experiencia, con jóvenes y gente que quiere prepararse, ¿no? Pues precisamente para encontrar el propósito de Dios. Con ellos vamos a estar hablando un poquito acerca de qué obstáculos son los más comunes que un joven enfrenta a la hora de tomar la decisión de querer buscar el propósito de Dios o seguir el propósito de Dios. Así que nada, pues muchísimas gracias, que Dios les bendiga, un saludo y nos vemos en la próxima.